Me caí feo, me doblé. Oh, wow. Les está metiendo un chaco. Toco el glaciar Ángel, toqué. ¡Ah! ¿Cómo están, mi gente? Bienvenidos a otro video, a otra aventura con Trotavan. Hoy los traigo a uno de los parques más importantes de Canadá. Estoy en Jasper, uno de los parques más grandes de Canadá, uno de los parques más visitados y me atrevería a decir que uno de los parques más hermosos. Me vine un poquito más temprano a Jasper para empezar a filmar y también quería llegar en la mañanita porque es cuando hay más probabilidades de ver algún animal, o también en la tardecita, que es más que nada cuando salen a alimentarse. Pero bueno, desde que entré todavía no he visto ninguno, ya son las 9 de la mañana, así que venís conmigo a conocer Jasper, uno de los parques más hermosos de todo el mundo. ¡Vamos! Primera parada, vamos a ver el cartel de Jasper, que está metido bastante hacia adentro de Jasper. Y, súper interesante, está también en francés, en inglés y en francés. Welcome to Jasper, bienvenido a Jasper, bienvenido a Jasper. Y les cuento que dejé a los chicos en el campamento, pero la idea es encontrarnos más tarde, así que vamos a disfrutar del parque juntos. Está todo el mundo parado. Todo el mundo parado, así que significa que aquí hay un animal o hay algo. Vamos a ver qué hay. Ah, sí, los ciervos. Ay, ya pensé que era un grizzly o algo. ¡Oh, wow! Pero una cantidad. ¡Wow! Y la gente sigue corriendo hacia allá, a ver qué hay hacia allá. Hay que seguir a las masas. Miren. Y por suerte que ya empezó a salir el sol porque está frío. Hoy de mañana me levanté recongelada. Ay. Me caí feo, me doblé. Pero mira. ¿Lo ven? Ese tiene la colita chiquitita, significa que es un elk. Y mira esos cuernos, por favor. Significa que los otros que estaban ahí echados son elk también. Valió la pena la caída. Ahora sí, vamos a seguir camino. Bueno, paré en el centro de visitantes, conseguí un mapa y la verdad yo pensé que el parque iba a ser mucho más grande, pero llegué enseguida del lugar donde estaba, así que vamos a ver. Impresionante. Y recién llegó al parque. Primer parada paradisíaca, y esta la vamos a ir a visitar con Lesky. Es al Medicine Lake, lago medicinal, digamos. Y este lago, aparte de ser hermoso, porque miren esto, es muy interesante porque desaparece todos los años en otoño. Es como misteriosamente desaparece el agua, como si le sacaran un tapón a una bañera. Aunque les digo que estamos en otoño y el lago sigue ahí, así que no sé por qué. Pero mientras voy bajando, déjenme contarles. Durante el verano, las aguas que se derriten de los glaciares inundan la parte del lago y cuando llega el otoño se empieza a drenar. Y supuestamente cuando se empieza a drenar, se empieza a ver simplemente como que deja como una marisma de charcos nada más, no solo de lago. Una de las razones, o la razón digamos, no sé por qué exactamente pasa, no lo pude averiguar, no lo encontré, así que si lo saben me lo dejan en los comentarios, pero sí se ha descubierto
porque debajo de Jasper hay uno de los sistemas subterráneos más grandes del mundo. Y técnicamente el agua de este lago termina a 18 kilómetros en el cañón. Y por lo que averigüé, por lo que tengo entendido, esto de que el agua desaparezca y que dejen charcos y que haya túneles es muy común, es muy normal. Lo que no es normal es que no hay un túnel, una salida que sea visible. O sea que el agua empieza a desaparecer y empieza a fluir por los túneles que hay subterráneos, que terminan, como les decía, en el cañón del otro lado a unos 16, 18 kilómetros. Pero miren esta hermosura, qué imagen de postal. Realmente una imagen de postal. Y con Lesky estamos disfrutando de este lago. ¿Qué te parece, Lesky? ¿Estás abrigada suficientemente para este día soleado? Ella observa y admira. Vamos. Y hablando de animalitos, mira qué chiquititos que son. Ahí se va rapidito. Son re rápido. Ya saben, cuando hay mucha gente acumulada, hay un animal. Me parece que es un castor. He llegado a la primer caminata, que van a ser más o menos unos 3 kilómetros. Vamos a bordear un lago. Ya me encontré con algunos chicos de la caravana. Esto se llama Maling Lake. Como, digamos, lago maligno, pero de maligno no debe de tener nada. No conozco muy bien la historia, la voy a buscar para dejárselas. Que les cuento que Jasper y Banff, que está cerca también de Jasper, son conocidos por los lagos turquesas, por los lagos más hermosos del mundo, digamos. Así que de ahora en adelante, los próximos videos, todo Jasper y Banff, van a ser paradisíacos, van a ser lagos increíbles. Así que se aprontan, gente. Lago maligno, puente, río maligno. Se convirtió el lago en río. Le pregunté a un ranger, un guardabosque aquí, ¿por qué se llama Maling? Que significa maligno, ¿no? Y dice que en realidad fue como una mala interpretación, que cuando cruzó, cuando vio el lago, cuando hizo todo el trekking, todo el hike, digamos, que le pareció que era como complicado, que las rocas, que las vueltas, que esto, que lo otro, y quiso decir en ese tono de maligno, pero no de maligno, y quedó el nombre maligno. Y la verdad, no me parece que le venga mal, porque podemos interpretar la palabra maligno como positivo, ¿no? Bueno, 3 kilómetros después, más o menos empinado, llegamos a Moose Lake, pero no hay ningún moose, así que hay un lake, pero hay que seguir buscando los moose. O sea, un laguito arriba de la montaña. ¿Cómo está ese agua, Caro? Está fresca, ¿Fresquita? ¿O? Se siente como agujas clavándote, pero después de un rato ya perdés la sensibilidad. Bueno, tocó parar para hacer un almuerzo. Estoy haciendo unos fideitos con un poquito de salsa, de queso. Voy a almorzar y después sigo. Algunos de los chicos también pararon por acá, por otro lado. Todo el mundo está con el tema del almuerzo. Que eso fue una caminata re larga lo que hicimos, pero hermosa, ¿eh? Y miren, aquí está el castorcito, que en realidad no es un castorcito, es un tipo de roedor. Ya ven que está toda la gente acumulada ahí sacando fotos y está ahí. Y es re lindo. Y uno de los chicos me dijo cuál era el nombre, pero la verdad que no me acuerdo. Ahora acabamos de llegar al cañón maligno. Vamos a conocer a la malignidad del cañón. Lesky, ¿vamos? Ahora, información para aquellos que les gustaría venir.
Más que nada, si vienen al estilo van life, camper, lo que sea, no te puedes quedar en los estacionamientos como es muy común que te dejen aquí en Canadá y en Alaska, más que nada en los rest areas se llaman. Está completamente prohibido en el parque de Jasper y en el parque de Banff quedarse por la noche, pernoctar, digamos. Tienes que pagar sí o sí un campamento o salir del parque nacional y quedarte en una de las áreas de por ahí. Ahora, la salida es muchísimo. Estamos hablando de unos 40, 50 kilómetros más, quizás un poquito más, para poder encontrar un lugar donde dormir. Y les cuento que estamos en septiembre y el año pasado a esta altura ya estaba empezando a nevar. Y miren lo que es este día soleado, está hermoso, pero imagínense que hay muchos lugares, muchos campamentos, muchas caminatas que están cerradas porque técnicamente el otoño de Canadá y de Alaska y de la parte norte de Estados Unidos es muy cortito y el invierno empieza muy rápido. Hemos tenido, la verdad, muchísima suerte. Y, mira, el cañón maligno. ¡Wow! Que de maligno no tiene nada, sino más que nada que de hermoso, ¿no? Cómo ha comido el río toda la montaña. ¡Wow! Y aquí voy llegando, se llama el primer puente del cañón, porque es una parte de la caminata. Mirá qué lindo. Qué tarde, bueno, qué día en realidad, la pasé genial con los chicos. Estamos llegando al pueblito de Jasper, que es un pueblito muy lindo, vamos a conocerlo y aquí tenemos que averiguar dónde vamos a pasar esta noche. ¡Vamos! Nos estábamos sacando una foto aquí entre todos y salgo a correr a buscar el celular. Estamos en el estacionamiento y hay... ¿Lo ven? ¿Oh? No. Lesky, ven aquí. Esto es un elk, me acaba de decir el señor. Tiene la colita chiquita y como blanquita. ¡Otro! Allá, es más grande. Tenemos al tren pasando por aquí. Entonces tenemos que tomar este túnel, iba a decir puente, que nos lleva a Jasper, al pueblito de Jasper, digamos. Santi nos va a guiar, ¿verdad? ¿Por dónde vamos, Santi? Por aquí. Bien, dale. Tú dime, yo te sigo. Y en momentos como este es en que pienso que me gustaría tener una bicicleta para recorrer estos pueblitos así, ¿viste? Cuando uno deja estacionado el vehículo, la camioneta, y salgo a pasear. Miren dónde amanecí hoy, en un lugar industrial. Estamos aquí estacionados, pasando el tren. Estoy en Jasper, en el pueblito de Jasper, en el Parque Nacional de Jasper en Canadá. Y déjame contarte que ayer no logramos encontrar ningún campground, ningún lugar donde acampar, donde estacionar en la noche. Y está prohibido en todo el parque poder estacionar en los rincones como hacíamos en Canadá, como hacíamos en Alaska y en muchas otras partes de Estados Unidos. Entonces tuvimos que salir a eso de las 8 o 9 de la noche a buscar, a pedir un lugar donde estacionar. Encontramos este rinconcito aquí, que un señor que trabaja aquí con los ómnibus anoche movió sus autos de la compañía para ponerlos en otro lado y para dejarnos este rincón a nosotros para que podamos dormir. Así que estamos muy agradecidos porque la verdad que realmente nos costó encontrar dónde quedarnos a dormir. Así que imagínense, ahora me estoy preparando y nos vamos a empezar a hacer la otra parte del parque. Vamos a ir a hacer unos hikes, unas caminatas, a conocer cascadas, a conocer glaciares. Así que se vienen conmigo, vamos. Ahora sí se está juntando la prole. ¿Se dice prole? ¿Verdad? Sí, se dice prole, se está juntando la prole. Tenemos a los Odi, tenemos a Patio de Casa por América. Y tenemos por aquí, porque
los estacionamientos tampoco los ponemos todos juntitos y apretaditos. ¡Buen día! ¡Eh! Eso significa que es una señorita muy limpia, ¿no? Re limpia. Santi, buen día. Hola. Nos estamos preparando para hacer un recorrido, un sendero de más o menos unos 5 kilómetros que se llama Five Lakes, así que espero que podamos ver 5 lagos. Eso espero, porque si yo veo 4 me voy a llevar una decepción. Santi, ¿estás preparado para que tu padre te cargue? No. Mamá. A mamá te va a cargar, no creo. Ya lo llevo. Sí, Sí, claro, ella lo sí, lleva. claro. Ah, Cambiamos, bien. ¿verdad? Un rato papi, un rato yo. A ver. Mirá qué preparación esa, Bueno, esto para que piensen antes de tener un hijo. Nacho, ¿para cuándo? No, ya lo que es eso. No están los planes. Mientras estemos viajando, no. Con mi mochila voy bien, dice Nacho. Todo eso lo llevaría lleno de cerveza. Y lleva un pibe. ¿Cuánto pesa Debe Santi? ser unos 14 kilos. Mirá, 14 kilos. tiramos varias noches. Sí, sí. Venimos subiendo bastante y creo que ya vamos como 1,5 kilómetros, ¿eh? 2 capaz. Leski viene re bien igual, no se preocupen. Entre subidas y bajadas hemos llegado al primer lago. ¿Cómo se llama este lago, gente? Primer lago. Perfecto, me encantó el nombre. Mira lo que es esto de hermosura. Aquí te digo que es a cuál lago mejor, Llegando al segundo lago. Hermoso, color turquesa. Mira qué lindo se ve desde aquí. Aparte transparente y turquesa. Ahora sí, llegando al tercer lago. Vamos a preparar el mate, aquí está para el mate. Igual, antes de preparar el mate hemos decidido movernos hacia el otro lado del laguito ahí, que es donde están las sillas famosas rojas que aparecen en el mapa. Son famosas las sillas. Supuestamente son como los puntos panorámicos más sobresalientes, digamos, del parque. Pero bueno, vamos a ver si es así, porque ya vimos cosas re lindas y no había sillas. Sí. Así que este tendría que ser como muy zarpado. Y que te digo que me parece que donde están las sillas es donde están otro lago, que sería el lago número 4. Ahí medio que se juntan. Un paraíso. Mira los colores de foto de postal. Llegamos a las sillas rojas, están ocupadas. Y por lo que decíamos acá, que pensamos que era para la foto, ¿no? Pero están mirando hacia el lago y no estás de espalda para que te saque la foto. Y aquí llegamos a preparar unos mates. El más bonito y el más turquesa. Wow. Bueno, esos lagos, la verdad que hermosos, hermosos. Ahora estamos volviendo para almorzar, para comer algo, poner un poco de sustancia en el cuerpo, digamos. Y me parece que la próxima parada es un glaciar. Hemos llegado al Edik Kabel, que tuvimos que subir más o menos como unos 20 kilómetros, diría yo. En subida, curvitas, todo, y llegamos y vamos a hacer una caminatita, otra más, a ver un glaciar y más cerca de la montaña. Pero miren esto, miren los glaciares ahí arriba, impresionante, así que vamos a ver. Leski ya se cansó y yo vengo ahí medio, así que... Yo les digo que los vengo adelantando porque estos flaquitos no avanzan nada. Sí, la verdad, Sofi, estamos sorprendidos. Es difícil el ritmo de la trota, Sí, porque sí. va trotando. Están siendo generosos para el video, te digo, porque me redejaron atrás. Es verdad, Leski es la que nos lleva. Sí, Lecky la lleva Sofi y... sí, Como me arrastra Leski. Los trineos, pero nada más que Leski nos lleva. Venimos llegando al pie de la montaña. Miren el hielo. El Yellowstone, los icebergs. Que había un cartel ahí arriba que decía
que hay que tener cuidado porque si se cae un pedazo del iceberg, no del iceberg, del glaciar de ahí arriba, puede caer el agua y hacer una ola, un tsunami. No, ni tanto. Estamos abajo en el pie de la montaña y se llama el glaciar Ángel, Angel's Glacier. Y vamos a tocar el hielo, ¿no? Estaba el lago donde el chaval se metió. A ver si podemos tocar un hielo. Mira esto. ¡Qué impresionante! Y allá está, realmente se ve la pared del hielo y cómo se está derritiendo la parte de arriba del glaciar y va cayendo tipo cascadita, que es lo que está haciendo este laguito, digamos, es de agua de deshielo. A ver si toco el glaciar Ángel. Toco el glaciar Ángel. Toqué. ¡Ah! Y déjenme contarles que me alegro haber traído el buzo, porque el cambio de temperatura del sendero subiendo de allá arriba a aquí abajo, estando cerca del glaciar y del hielo y todo eso, bajó la temperatura impresionante. Y sí, también estamos al lado de un glaciar del hielo, o sea, y arriba de la montaña, porque la manejada hacia arriba fue bastante empinada, digamos. Buenos días mi gente, ¿cómo están? Tercer día en el Parque Nacional de Jasper en Canadá. Y mirá dónde dormimos. Al final decidimos quedarnos un día más en Jasper porque hemos estado haciendo una cantidad de senderos. Así que nos volvimos para el pueblito de Jasper y me quedé simplemente estacionada por aquí sin ningún problema. No es tanto como aparenta, como dicen a veces en los blogs y todo. Así que bueno, tercer día, último día de Jasper, vamos. Good morning. 10.50 la entrada por un día. Thank you. Bueno, me salió 10.50 por persona, pero como yo vengo solo a hacer Jasper y Banff, simplemente estoy pagando el diario nada más y no el anual. Ahora, si uno viene a Canadá y va a hacer una cantidad de parques nacionales, entonces te conviene pagar el anual. Igual cuando hablo en dólares canadienses, que está creo que a 1.30 americanos. Primero lo primero, me vine a cargar agua a uno de los campamentos donde se quedaron los chicos anoche. Que al final ni sabía porque como nos separamos, se terminaron viniendo a un campamento. Así que me toca llenar el agua. Hola, Lesky. Hemos llegado a la cascada Athabasca Falls, ¿ven, Lesky? Que está aquí nomás. Pensé que esta iba a ser una caminata, pero no, para nada. Simplemente hay que caminar poquito. Lesky parece que no quiere caminar. Lesky, vamos, dale. ¡Ay, la patita! Esa patita, muy bien. ¡Vamos! Y déjenme contarles, mi gente, que sí, que hoy es el último día de aquí en Jasper. Hemos pasado 3 días entre caravana y no caravana, encontrándonos, separándonos, porque cada uno a veces por su cuenta. Y la verdad que un lugar hermoso. Al principio, cuando recién entramos, pensamos que no era tan grande y nos dimos cuenta de que es más grande de lo que pensábamos. Pero realmente si uno quiere disfrutar de Jasper, de ver sus lagos, que son colores verdes, turquesas, azules, tiene cascadas, unas cascadas hermosas, montañas nevadas y unos senderos hermosos. Y si uno quiere realmente apreciar todo lo que es Jasper, yo les recomendaría unos 3 días. Tengan en cuenta que hay que pagar por campamentos, que hay que pagar por entradas, que hay muchos tours también que hay que pagar. Así que es cuestión de organización. Hay que organizarse para venir a este lugar, porque así a las apuradas, medio como lo hicimos nosotros, no lo recomiendo. Ahora, siempre me he preguntado, y lo voy a buscar, algún otro día les contaré, ¿cuál es la diferencia entre una cascada y una catarata? Yo me imagino que las cataratas han de ser más grandes como las del Niágara, pero quizás haya algún otro tipo de diferencia. Y este cartel de aquí nos cuenta
que depende en qué temporada vengas, depende del color que vayas a ver del río. Por ejemplo, si vienes en verano, se va a ver el agua más tipo lechosa por el agua que se está derritiendo de los glaciares. Porque este agua de glaciar es como más pesada porque tiene más partículas más finas que se vienen cayendo, que vienen erosionando de la montaña, ¿verdad? Y ya me echó la gente porque se empieza a acumular. Hoy es martes, no. Hoy es lunes. Y ahora, por ejemplo, porque ya estamos cerca del invierno, que en realidad el año pasado en esta época ya estaba cayendo nieve, así que hemos tenido suerte con este día. Pero a esta altura el agua se ve un poquito más turquesa, no se ve tan lechosa por el simple hecho de que al ya haber más frío, el agua, los hielos del glaciar no se están derritiendo con tanta fuerza ni le están dando tanta erosión a las rocas. Y ya me voy de aquí porque está repleto de gente. Este es un parque nacional donde mucha gente viene, l'Esquivent. Y bueno, es como más o menos, digamos, por el espacio chiquito, es como ir al Louvre a ver la Mona Lisa. O sea, la ves de lejos con su arte. Increíble, la verdad, la fuerza con la que corre ese agua, cómo ha formado este cañón por millones y millones de años, es la verdad un milagro de la naturaleza. Tengo la cascada de atrás y déjame contarte un misterio que acabamos de descubrir en uno de los carteles. Resulta que en el fondo de la cascada encontraron 14 especies de peces. Ahora, arriba encontraron uno y es un misterio cómo hizo ese pez para llegar arriba de la cascada, ¿no? O sea, bastante imposible. Parece, una de las teorías es que los nativos la llevaron ahí para tener como una reserva, digamos, de estos animales, pero no se sabe realmente cómo llegó ese pez ahí arriba de la cascada. Pero igual tengo el experto, a Nachalse, que me va a contar por qué ese pez está ahí arriba. Por lo poco que pudimos estudiar en Alaska, que acá debe ser muy parecido. Estudiar, dijo. Sí, porque bueno, uno va viendo, va recorriendo, la gente del lugar le va hablando y va adquiriendo conocimientos. Esta especie creo que sobrevivió, o si es similar a Alaska, sobrevive por las branquias, que son por donde respiran los peces. Claro. No tienen pulmones como nosotros, sino respiran, las branquias están acá. Tienen branquias más grandes. Les está metiendo un chaco. Les voy avisando desde ya, esto no salió de mi información, ¿eh? Bueno, se puede verificar la información, pero puede ser que sea por ahí porque sobrevivió. Nachalse, Keño. Gracias. Ingeniero, sábelo todo. Ya salió un poquito más el calor, me saqué la bufanda y estamos en Sunwapta Falls, así que son otras cascaditas que venimos a visitar y después seguimos camino. Pero te puedo decir desde ya que recién vengo llegando y están mejores las otras. Leski en el rinconcito del camino, Leski haciendo pipí. Mi amor, ¿no tenía más lugar? Sofi, nosotros las vimos, las cabritas. Bueno, ya. No, ¿en serio? ¿Se ve bien? Hace rato que quiero ver esa. ¡Qué buena que están! Estaban justo al lado de la ruta y justo vi un auto parado ahí comiendo. Ah, voy para ahí. Bueno, hemos decidido volver para atrás como unos 5 kilómetros a ver si podemos encontrar las cabras montescas. Son montescas, ¿no? Sí. ¿Se llaman? Sí. Acá hay montañas. Entonces. Sí, porque se ven solo las montañas, están solo en las montañas. Cabra montesa, sí, me parece que sí. Montañesa. Vamos a ver si tenemos suerte. Ay, ojalá que las veamos. ¿Cuántas serán? Las estamos buscando por todos lados. Bueno, acabo de preguntar, dice que están ahí, a ver. Llegamos al punto, no eran 5 kilómetros, eran 20 kilómetros, pero yo quiero verlos. Quiero realmente verlos porque nunca los he visto. Que se metieron para allá adentro. Bueno, vamos a ver si nos metemos en el bosque y los encontramos. ¡Qué peligro, eh! Aquí la gente está señalando. Sí, ahí está. ¿Dónde?
Lo que pasa es que se camuflan. Mira, ahí lo ven. Y están comiendo la piedra porque creo que comen el calcio. Se camuflan con el color de la roca. Y está con un bebé. Qué lindos que son. Ahí se van. Chau, chau, cabritas de montaña. Gracias por mostrarse un ratito para que yo las vea. Mirá los músculos que tienen esos animales. Es impresionante. Para andar así como andan. Paré de camino hacia el glaciar, el Icefield Glacier. Y miren lo que me encuentro por el camino. O sea, me parece que este es el glaciar más grande que he visto, porque cubre toda la montaña, todo hasta allá arriba. Mira. A seguir camino, que ya son las 4 de la tarde y hoy es el último día en Jasper y todavía falta uno de los puntos más importantes. A ver si vemos alguna cabrita, pero de las otras, de las que tienen los cuernos así. Y generalmente también están en las montañas, en estas cosas así. Porque ahora estamos arriba. Hay que manejar despacio para ver los animales. Y como esta carretera como es como de rápida, así como que se pierde un poco la vista a veces. Bueno. Dale, trota, dale que tú puedes. Bueno, llegué a la última parada. Se llama el Athabasca Glaciar, el glaciar Athabasca. Y déjenme decirles que este me parece que va a ser una cosa impresionante. Pero hace frío, ya se siente el frío. Así que me estoy abrigando. Inclusive, acá les cuento por si alguien justo viene y quiere saber. Hay unos camiones enormes, rojos, con unas ruedotas así. Te sale como $100 el ticket y te llevan hasta arriba del glaciar, para que sepan. Pero aquí en Jasper hay una cantidad de tours que muchos valen la pena, hay que averiguarlos. Así que vamos. Y que conste que Lesky también va a ir a ver el glaciar, ¿eh? Imagínense que allí, vengo subiendo, que allí está el estacionamiento. Hasta aquí llegaba el glaciar en 1982. O sea, por lo que tengo entendido, se va achicando un promedio de 5 metros por año. Estoy ahora en la marca 1992. Hasta aquí llegaba el glaciar en 1992. Vamos a ver hasta dónde llega ahora, ¿no? Y aquí ya está la marca del 2006. Hasta aquí llegaba el glaciar en el 2006. Ahora mirad dónde está. O sea, como yo les decía, se va reduciendo 5 metros al año. Imagínate la gente que viene aquí cada tanto ha visto lo que se ha reducido, ¿no? Ha visto el tamaño, que me parece algo súper interesante. O sea, el glaciar se viene reduciendo más que nada por el cambio climático. Y es uno de los glaciares en el mundo que realmente nos muestra la huella que va dejando. Es algo, la verdad, que a mí por lo menos, que había empezado cuando empecé a estudiar en el liceo, en la secundaria, había empezado a estudiar geología, me acuerdo, y me reinteresaba todo el tema de los glaciares, de las rocas y todo. Así que imagínate, aparte esto es historia, que es una de las cosas que más me apasiona. Así que mi gente, hasta aquí llegó Jasper. No se olviden de seguirme para más y como siempre, nos vemos la próxima.